verdad que desde el año pasado no nos veíamos, ¿no? Desde el año pasado. Bueno, pues un gusto volverlos a estar acompañando desde acá, desde el púlpito, por la gracia del Señor. Qué bueno empezar nuevamente el año expuestos a su palabra. Hace 8 días Ovidio nos compartía, obviamente, acerca como de ese término de año y del año que comienza, los propósitos que tenemos y qué mejor propósito que realmente nos enfoquemos en las cosas de nuestro buen Dios este año, que seguramente en las que no logramos el año pasado, las logremos este año. Y creo que pues esta enseñanza que el Señor me ha permitido preparar hoy, pues va como muy enfocada a eso, a tener un propósito claro, porque hoy vamos a estar hablando acerca del servicio. Entonces, quiero pedirles el favor que me acompañen, por favor, a nuestro texto base que está en Primera de Pedro 4:10 al 11. Si no tiene una Biblia, por favor, levante la mano, que alguno de los ujieres le facilita una. Si tiene dónde tomar nota, lo invitaría a que lo hiciera, a que tome un cuaderno, una hoja, un lápiz y tome nota de lo que el Señor le puede hablar el día de hoy. Ya estamos todos allí en 1 de Pedro 4:10-11. Dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. La Reina Valera dice, multiforme gracia de Dios. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Padre bueno, te damos muchas gracias por permitirnos estar reunidos en esta mañana, Señor, en torno a ti, en torno a tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Señor, por estar en medio de nosotros para darnos el entendimiento, Señor, el discernimiento de lo que nos quieres enseñar esta mañana en tu palabra, Señor. Queremos darte gracias, Señor, porque este mensaje que Pedro daba acá es que pongamos al servicio de los demás los dones que tú, Señor, nos hayas dado a cada uno de los creyentes, Señor, a cada uno de los miembros de tu iglesia universal y de la iglesia local. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos has dejado el máximo ejemplo de servir. Y oramos, Señor, para que en esta mañana, Señor, ese sea nuestro eje central, Señor, el servicio y que podamos entender realmente cómo quieres que lo hagamos. Queremos darte gracias, Señor, por este buen tiempo, ponerme en tus manos, Señor, pedirte que me uses, Señor, como un instrumento más, Señor, para poder transmitir tu palabra en la mañana de hoy a mis hermanos en nuestra iglesia local. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, el título de la enseñanza, o el que le he puesto, es Poniendo nuestros dones al servicio de la obra del Señor. Todos los domingos, antes de iniciar nuestro culto, por lo general, algunos hermanos de los diferentes ministerios nos reunimos para hacer un breve devocional que está a cargo de la persona que dirige ese día el grupo de ujieres. Entonces se reúnen los ujieres, se reúne escuela dominical, se reúnen los de alabanza, los del coro, los de sonido, los de cocina. Y por lo general la temática que siempre tocamos en esas reuniones, adivinen cuál es. El servicio. Hablamos del servicio. Y pues de alguna manera siempre llegamos a algunas conclusiones y es pensar, oigan, ¿por qué hay algunas personas o algunos hermanos que llevan, no sé, 1 año, 2 años, 10 años asistiendo a una congregación, pero nunca han levantado la mano para decir, oiga, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay para hacer? Sino simplemente vienen, asisten y se van, ¿cierto? Pero realmente no sabemos cuál es el compromiso real que de pronto tengan esas personas que asisten, ¿cierto?, a la congregación. Entonces, es allí la pregunta donde el Señor nos hace y es, oiga, realmente si les he dado unos dones, pues quisiera que los pusieran primeramente al servicio
de la Iglesia Universal, por supuesto, pero de la Iglesia local para la edificación de la Iglesia. Ese es el objetivo de poner nuestros dones al servicio del Señor. Entonces, en esta mañana, realmente espero que, y es mi oración, que esta enseñanza, que este sermón sea de reflexión para animarlos, para que realmente entendamos que en efecto hemos recibido dones de parte del Señor y que Él no quiere que nos los guardemos. Él quiere que los pongamos por obra, que actuemos conforme a ello. No sea que nos pase como aquellos hombres que les dieron unos talentos, ¿se acuerdan? Y hubo uno que decidió esconder el talento y luego tuvo que darle cuentas al Señor por eso. Entonces, aquí la invitación es a eso, a que entendamos que el llamado que el Señor nos hace es a servir, a servir. Entonces, a modo de introducción, quiero hacer algunas precisiones de algunos conceptos claros, como por ejemplo, ¿qué es la iglesia? ¿Cierto? ¿Y quién es un miembro de una iglesia local? Para que nos metamos en contexto y entendamos un poquito el por qué es que debemos servir. Entonces, si hablamos de qué es la iglesia, básicamente la palabra proviene del griego eclesia, que significa asamblea o congregación de personas, como los que nos encontramos acá. Un grupo de personas que se reúnen con el objetivo de alabar al Señor. En el contexto cristiano, eclesía hace alusión a la asamblea de personas que han sido llamadas por Dios para salir del mundo y servirle a Él. El Señor nos ha rescatado con un propósito, ¿cierto? Para alabarlo, para bendecirlo, para agradarle a Él, pero también para servir. La iglesia no es una idea del mundo, una idea humana, sino que la iglesia finalmente es una idea divina. Finalmente, ¿quién resultó fundando la iglesia o quién creó la iglesia? El mismo Señor Jesús. Por eso es que Él es la cabeza de la iglesia. Por eso debemos entender el contexto y por eso quiero que como que lo revisemos desde lo general y luego vamos a lo particular para que entendamos que la iglesia es del Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de iglesia encontramos dos conceptos. Uno, que es la iglesia universal, y dos, la iglesia local o el cuerpo local de Cristo, esa expresión local que encontramos en una ciudad, en un barrio, en una localidad específica. Entonces, si hablamos de la iglesia universal, ¿a qué nos estaremos refiriendo? Aquellos creyentes, ¿cierto? En todo el mundo, ¿cierto? Independiente de donde vivan, que son creyentes y conforman como tal la iglesia universal de Cristo. Hablando con Ricardo, ¿cierto? Que está en Bélgica, nos decía, oiga, no, eso es una locura, o sea, realmente es como sentirme en casa, es como sentirme allá en Colombia, ¿cierto? Porque son los hermanos allá. Cuando hablábamos de pronto con Eliseo y su experiencia, cuando estuvo en el matrimonio de su hijo en Estados Unidos, lo mismo. Oiga, nos sentíamos como en casa porque es que el Señor ha instituido una sola iglesia universal, ¿de acuerdo? Entonces, la iglesia universal evidentemente será reunida una vez el Señor nos llame, ¿cierto? A lista. Pero mientras tanto, la iglesia universal finalmente, básicamente la conforman aquellos que la constituyen como tal, que somos los creyentes. Entonces, a eso es a lo que llamaríamos nosotros la iglesia universal. Pero si hablamos de la iglesia local, ¿cierto? ¿A qué nos estaríamos refiriendo? Entonces, es aquella que está conformada por personas que han aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, que profesan la fe, ¿cierto? Y se reúnen fielmente en cierto lugar específico, tal como lo hacían en las iglesias de Corintios o en las iglesias de Tesalónica o de Filipo, ¿cierto? Esas cartas a las cuales les escribía Pablo a las diferentes iglesias. Es exactamente lo mismo y allí pues habían personas que conformaban las iglesias locales. Ahora con esto en mente, quiero que hagamos un zoom a lo que es entonces la iglesia local y yo les hago una pregunta. ¿Qué es la iglesia local para ustedes? Para cada uno de ustedes, ¿qué será la iglesia local? ¿Y qué significa ser miembro de una iglesia local? Si alguien me pregunta, oiga Jorge, ¿usted a qué iglesia local es que asiste? Pues mi respuesta, ¿cuál debería ser? No, pues yo me congrego, yo asisto a la iglesia local de Aposento Alto Musú, ¿cierto? Y eso está bien. Pero ¿qué significa esto para mí?
¿Mm? ¿O qué significa esto para cada uno de ustedes? Entonces alguien dirá, no, esa es la iglesia a la que yo asisto cada 8 días, o cada 15 días, o por allá de vez en cuando, para escuchar un sermón, o para escuchar una enseñanza. Y ya con eso me siento bien y ya, pues como que ya mi conciencia está tranquila con eso. Pero si eso fuera así, yo preguntaría entonces, ¿qué diferencia habrá entre quedarme en mi casa y escuchar una prédica por internet o por YouTube o de manera virtual al venir a escuchar un sermón aquí en la iglesia? ¿Cuál sería la diferencia? Ninguna, porque esa no es la iglesia que quiere el Señor. ¿De acuerdo? Esa no es la iglesia que quiere el Señor. Creo que la pandemia nos dejó muchas enseñanzas, ¿no? Y también nos dejó muchos desafíos. Y el primer desafío que nosotros encontramos en pandemia fue, ¿y ahora cómo nos vamos a reunir? ¿Cómo nos vamos a congregar? Y el Señor, como tiene ya todo dispuesto, pues evidentemente nos dio también justamente la solución. Y fue hacer uso de plataformas virtuales. Uso de plataformas con videoconferencias donde de alguna manera logramos sortear la situación del momento, ¿cierto? Y logramos poder congregarnos y poder seguramente compartir. Hasta la cena del Señor la compartíamos. Compartíamos la palabra del Señor. Pero eso fue en un momento específico de la historia donde nos tocó así. El problema es que a algunos les quedó gustando. Entonces ahora prefieren una iglesia virtual y no una iglesia real, una iglesia presencial. Pero la iglesia es esto, donde venimos a tener comunión unos con otros, ¿cierto? Donde venimos a enterarnos cómo está el uno, cómo está el otro, en qué lo puedo ayudar. Entonces la pregunta clave sería, ¿cuál es el compromiso que tenemos cada uno de nosotros con la iglesia local a la cual asistimos? ¿Cuál es ese compromiso? Porque existen casos de algunos hermanitos que podríamos nosotros clasificar como picaflores eclesiásticos, ¿cierto? Que van de iglesia en iglesia, seguramente, bueno, obteniendo lo mejor de cada una de ellas, ¿no? Pero ni se comprometen con ninguna, ¿cierto? Y no hacen parte de ninguna, sino que van por allí como picaflores, de iglesia en iglesia. Y realmente creo que no es eso lo que quiere el Señor tampoco. Entonces, parecerá ser que el concepto de iglesia local en los últimos tiempos ha cambiado. Y ya vamos a ver cómo era que lo hacían en los primeros tiempos, ¿cierto? ¿Cómo era esa primera iglesia local? Pero hoy en día lo que quieren algunos es, oiga, no, yo quiero una iglesia express, que llegue, que me den una palabra de 30 minutos y rápidamente me voy de la iglesia local. Pero no queremos ningún compromiso con la iglesia local, ¿cierto? No queremos afiliarnos a nada. Entonces, eso como concepto de iglesia, teniendo claro que hay dos conceptos, uno iglesia universal e iglesia local. Ahora hablemos un segundo punto y es quién es un miembro de la iglesia local. ¿Quién es un miembro de la iglesia local? Entonces, entendiendo que cada creyente pertenece al cuerpo universal de Cristo, es importante que el creyente también pertenezca, ¿cierto?, al cuerpo local de Cristo. Es importante eso. Cuando una persona es salva, debería reunirse con los otros creyentes de su localidad. Y esto lo vemos en Hechos 2, 41-42, donde leemos acerca de personas que creyeron en Cristo el día en que comenzó la iglesia, que fue el día de Pentecostés. Esta gente creyó la palabra de Dios, ¿cierto? Es decir, recibieron el mensaje y fueron bautizados. Y luego continuaron haciendo estas 4 cosas. ¿Perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Entonces, leámoslo ahí en Hechos. Dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados aquel día. Fueron bautizados y aquel día se reunieron en la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración, y todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Esos fueron los primeros inicios de la iglesia. ¿Sí ven? Donde se reunían, donde había palabra del Señor, donde partían el pan, la cena, que es lo que hacemos cada 8 días, ¿o no? Lo que hacemos cada 8 días. Entonces, había comunión entre hermanos.
que enseñaba la palabra, se preocupaban unos por otros por sus necesidades. Entonces, ese es el patrón de la iglesia que quiere el Señor. Ese es el patrón de la iglesia. No podemos desvirtuarlo. ¿Mm? No podemos desvirtuarlo. ¿Mm? Entonces, respondiendo a la pregunta de quién es un miembro de la iglesia local, entonces podríamos decir que son las personas que escucharon el Evangelio, que le creyeron a la palabra del Señor y como consecuencia de esto, ¿qué pasó? Se arrepintieron, aceptaron a Cristo, ¿cierto? Como su Señor y Salvador, fueron salvos y se bautizaron. ¿Mm? Hace unas semanas atrás evidenciamos eso con 4 hermanos en nuestra iglesia local, 10 de diciembre, ¿cierto? Tomaron la decisión de hacer su fe de manera pública y se bautizaron, es decir, estas personas están aptas para el servicio en la iglesia local. ¿Mm? Están aptos. ¿Mm? Es decir, son personas que profesan una fe en Cristo, que asisten regularmente a la congregación, que entienden que tienen algunos beneficios, pero también algunas responsabilidades como miembros de la iglesia local. Oiga, ¿cómo qué beneficios? Oiga, poder participar de la cena del Señor, poder tener de pronto ayudas por parte de la iglesia local, poder tener una consejería. ¿Mm? Oiga, qué responsabilidades. Oiga, ore por la iglesia. La responsabilidad del creyente es orar por su iglesia local. ¿Mm? Orar por las necesidades de sus hermanos. ¿Mm? Promover por la unidad en el cuerpo, no por la división, sino por la unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Mm? Someterse al liderazgo, ¿cierto?, de la iglesia local y de las enseñanzas que allí se dan. Usar los dones espirituales que Dios les ha dado para edificar el cuerpo de Cristo. Esa es una responsabilidad del creyente, no es una opción, es un llamado que el Señor nos hace. Utilizar los dones al servicio, ¿cierto?, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y seguramente muchos otros más, pertenecen a un ministerio, etcétera, etcétera. ¿Mm? Entonces, eso es lo que podríamos decir acerca de un miembro de una iglesia local. ¿Mm? Aquel que está comprometido con la iglesia local. Punto 3. ¿Por qué necesitamos ser miembros de una iglesia local? Oiga, no, lo que pasa es que yo ya soy creyente y soy miembro de una iglesia universal de Cristo. ¿Mm? ¿Para qué necesito congregarme en una iglesia local? Pues mi querido hermano, le tengo por lo menos 3 razones de las cuales deberíamos ser miembros de una iglesia local. Una, porque ser miembro de una iglesia local significa identidad. 2, porque significa compromiso. Y 3, porque significa servicio, que va a ser nuestro eje central de la enseñanza de hoy. Estamos en la introducción, estamos calentando motores, ¿de acuerdo? Entonces, al ser miembro de una iglesia local, hablando de la identidad, estamos identificados con un grupo de creyentes que hacen parte del equipo de trabajo para el Señor. Nosotros todos somos un equipo de trabajo para el Señor. ¿Mm? Eso es como cuando usted hace parte de un equipo deportivo, de fútbol, de básquet, del que sea. ¿Sí o no? Usted está orgulloso de portar la camiseta, suda la camiseta, ¿cierto? Con un bien común, ¿cierto? Para ganar. ¿Y eso eso qué hace? Eso le da un sentido de pertenencia. Y lo que buscamos nosotros es tener un sentido de pertenencia con la iglesia local a la cual asistimos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hacemos parte de ese mismo equipo. ¿Mm? Una iglesia bíblica por lo general debería tener una declaración de fe. Y con eso es lo que tenemos que identificarnos. El propósito de esta declaración de fe es hacer que los que asisten a la iglesia local, ¿cierto?, conozcan y crean lo que esa iglesia local profesa o cree. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. ¿Mm? Básicamente, la pregunta que yo haría es, ¿todos los que estamos acá en este momento conocen la declaración de fe de esta iglesia local a la cual usted asiste? Si no la conoce, pídanosla. Una declaración sencilla, de 12, 15 puntos, pero demuestra lo que creemos en esta iglesia local. ¿Mm? Primer punto para poder usted identificarse con la iglesia local. Casi que si yo decido cambiar de iglesia local, lo primero que debería pedir es, oiga, ¿cuál es la declaración de fe de esta iglesia local? Para saber si realmente está acorde
¿m? Con lo que nos dice la Biblia. ¿M? Entonces, la declaración de fe dice lo que la iglesia cree sobre la salvación, sobre la Biblia, sobre Cristo, sobre el Espíritu Santo, sobre algunas doctrinas, ¿cierto? Y cuando una persona llega a ser parte, ¿cierto? Como miembro de una iglesia local, se está identificando con la iglesia local y con lo que esa iglesia local cree. En resumen. Entonces, ¿nos identificamos con qué? Con nuestra declaración de fe. Compromiso. Una cosa es visitar una iglesia, ¿cierto? Una cosa es asistir a los servicios de la iglesia local, pero otra cosa es estar comprometidos con la iglesia local. Que es parte de lo que yo quiero que realmente reflexionemos en esta mañana y realmente qué tipo de compromiso tenemos con nuestra iglesia local. Cuando una persona llega a ser miembro de una iglesia local, está diciendo, oiga, soy parte de esta iglesia y por eso estoy comprometido con ella. Cuando yo no hago parte de nada, pues finalmente pues no tengo cómo comprometerme. ¿Mm? Como miembro de la iglesia sé que tengo ciertas responsabilidades que debo cumplir fielmente porque esto es para el Señor. Entonces, tenemos que recordar que la gente muchas veces viene a las iglesias locales por diferentes razones, ¿cierto? Hay algo que nos atrae a las iglesias locales. Y lo que siempre hemos dicho, la iglesia local nunca va a tener las puertas cerradas. Siempre vamos a tener las puertas abiertas para aquel que quiera venir. Algunos pueden venir por curiosidad, otros vienen de pronto porque lo invitaron, otros vienen porque realmente están buscando del Señor, otros vienen porque están pasando por una situación particular en su vida y están buscando respuestas. Quizás algunos vienen porque sus padres los traen, ¿cierto? Obligados. Y es que la niña que me gusta se congrega en esa iglesia local, entonces allá voy. ¿Cierto? Hay muchas razones. A ver si, a ver si, a ver si la pesco. ¿Mm? Hay muchas razones. Pero la pregunta que usted debe hacerse entonces es, ¿a qué viene usted a la iglesia local? ¿A qué venimos cada uno de nosotros a la iglesia local? Bien sea a esta o a cualquier otra iglesia local. ¿Mm? ¿A qué venimos a la iglesia local? Y esto nos debe ayudar a darnos cuenta que muchos de los que entran por las puertas de las iglesias muchas veces no están ni comprometidos con el Señor, ni mucho menos con las iglesias locales. Cuando una persona se hace miembro de la iglesia local, está diciendo, yo quiero que otros sepan que asisto a esta iglesia porque creo lo que esta iglesia me enseña, ¿cierto? Soy salvo y quiero crecer en el Señor y ser todo lo que Dios quiere que sea. Qué bueno que podamos decir, no soy solo un espectador curioso, no soy solo una visita, soy un miembro oficial y soy uno de los jugadores del equipo para el Señor. Que no seamos simplemente una visita, sino que realmente tengamos un propósito claros como creyentes en una iglesia local, sea la que sea, en una iglesia local. Y por último, ser miembro de una iglesia local significa servicio, y aquí es donde arrancamos el eje central o la enseñanza central de la enseñanza de hoy. Entonces, cuando hablamos de servicio, podríamos empezar definiendo qué es la palabra servicio. Y aquí tengo yo que es prestar asistencia a quienes necesitan una ayuda, por ejemplo. Puede ser espiritual o una ayuda física. Es estar al servicio de alguien haciendo lo que esa persona dispone. Y a veces nos cuesta, ¿no? Pero yo, ¿por qué le voy a hacer caso a ese? ¿Y usted quién es? ¿Cierto? Nos cuesta. Porque el servicio cuesta. Debemos pagar un precio para servir, ¿cierto? En la iglesia local es donde empezamos a entender que tenemos dones. Por eso es que yo quiero o quería meterlos en ese contexto de qué es la iglesia y qué es la iglesia local y quién es un miembro de la iglesia local. Porque acá es donde yo entiendo que en efecto el Señor me ha dado unos dones, ¿cierto? Que quiere que pongamos al servicio de los demás. Porque servirle al Señor es servirle a los demás. Y con el propósito de la edificación de la iglesia local. Con el propósito de la edificación de la iglesia local. Entonces, créanme cuando les digo que nadie quiere servir por iniciativa propia. Es que hoy me levanté con ganas de servir y hoy voy a hacer, mejor dicho. No, ninguno. Porque el Señor es el único que nos da el querer como el hacer.
Él es el que realmente nos motiva y nos inspira a servir. Todos quisiéramos que los demás nos sirvieran a nosotros, ¿cierto? De hecho, el mundo de donde venimos, siempre promueve la ambición personal y el orgullo, que usted tiene que pisar al otro para poder subir. Eso es lo que nos presenta el mundo. ¿M? Queremos ser los primeros en todo, queremos ser los jefes, ¿cierto? Para tener un grupo de súbditos ahí para que hagan lo que yo quiera. ¿M? Pero es posible que Dios desee algo mucho más grande para nosotros que nuestra propia ambición personal, porque son ambiciones personales. Lo más grande que Dios desea se encuentra en un lugar que de pronto no imaginamos, un lugar a la que la mayoría de nosotros de pronto nunca imaginó, y es ser un servidor. Y yo, Señor, un servidor. Y ahí es donde yo podría decir que el siervo no nace, el siervo se hace. ¿Y se hace cuándo? Cuando realmente conoce a su Salvador, cuando conoce a Cristo. Ahí es cuando nace el verdadero siervo, porque tiene el verdadero ejemplo. Por esa razón es que Cristo debe ser nuestra verdadera inspiración, nuestro verdadero ejemplo y nuestra motivación para servir. No es otra motivación diferente. Es que si yo le sirvo a este, entonces me voy a ganar el favor de este y pum, voy a obtener algún beneficio. No, nuestra verdadera motivación debe ser el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Miren, los creyentes no fuimos salvos por el servicio del Señor. Fuimos salvados por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Pero sí fuimos salvados para servir. Para eso fue que sí fuimos salvados. Vamos a Lucas 22, 27, porque allí el Señor mismo, para empezar a ver unos ejemplos de este que nos inspira, de este Señor que nos motiva. Y aquí el mismo Señor Jesucristo se describe a sí mismo como un siervo. ¿Mm? ¿Por qué no podemos hacer nosotros lo mismo? Lucas 22, 27 dice, porque ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. ¿Mm? Entonces imagínese como cuando usted va al restaurante muy costoso, ¿cierto? Como yo soy el que estoy pagando, entonces necesito que el servicio sea top, que sea 10. ¿Mm? Claro, el que está a la mesa, en teoría es el más importante. Pero aquí el Señor Jesucristo lo que nos está diciendo es que yo estoy entre ustedes, no como el que está sentado a la mesa, sino como el que está de pie sirviendo. ¿Mm? Entonces, si nos damos cuenta, Jesucristo actúa como un siervo. Y así es como nos lo muestra Mateo, como un siervo. ¿Mm? Entonces, vamos a ver unos pasajes porque no quiero dejar pasar por alto cuál es nuestra verdadera motivación a través del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a Filipenses 2, 6 al 7. Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 7. Y el Señor Jesucristo actúa como siervo cuando decide venir al mundo a hacerse como uno de nosotros. Y dice así la palabra del Señor. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza ¿de qué? De siervo. Porque él hubiera tomado la naturaleza de rey, ¿sí o no? Como lo esperaban todos. Pero ¿cómo así ese va a ser nuestro Salvador? ¿El que nació en un pesebre? Sí, Él es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor y también es nuestro ejemplo a servir y haciéndose semejante a los seres humanos. ¿Mm? Esa fue la primera ficha que el Señor movió para actuar como siervo. Segundo, al obedecer la voluntad de Dios. Allí en Juan 4:34 dice el Señor Jesús, es que mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. El Señor se muestra o actúa como siervo cuando obedece la voluntad de su Padre. ¿Obedece usted la voluntad de Dios? 3.
al ministrar a sus discípulos. Y vamos a Juan, este es un archiconocido pasaje, que es la escena donde el Señor sirve a sus discípulos, ahí en Juan 13, desde el versículo 1, y quiero leerlo hasta el versículo 17, porque no hay más ejemplo que este, el que el Señor Jesucristo hace por cada uno de sus discípulos y en extensión a nosotros como sus hijos y como sus creyentes. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, este dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, Pedro. Le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús. Pues ya todo el cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que le envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. O sea, digamos que no hay que hacerle mucha exégesis a estos pasajes. Es completamente claro. Es un evangelio práctico, un evangelio pragmático, donde realmente yo entiendo la necesidad del otro y voy a donde está el otro. Entonces el Señor se muestra como un siervo para con cada uno de nosotros. Mateo 20:28. Porque el Señor Jesucristo también se muestra como siervo al morir en la cruz. Mateo 20:28 dice: así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Filipenses 2:8 dice: y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. ¿No le parece a usted eso suficiente para no tener excusa para no servirle al Señor? Él ya lo hizo todo. Y seguramente hay muchos más ejemplos que nos pudieran enmarcar los ejemplos del Señor Jesús. La Biblia siempre nos muestra un Jesús en función de los demás, sanando a los enfermos, dando de comer a los hambrientos, enseñando a otros, teniendo cuidado del desamparado, a pesar de su cansancio, a pesar del hambre, del sueño. Pues que el Señor Jesús no se cansaba o no le daba hambre. Pero por supuesto, pero a pesar de eso, Él seguía adelante para seguirnos dando ejemplo. A pesar de las críticas, a pesar de sus detractores, el Señor Jesús seguía adelante. Él siempre terminaba cediendo sus derechos, que es algo que también nos cuesta. Pero ¿y por qué voy a ceder mis derechos? Nos cuesta ceder los derechos. Pues les digo algo, el Señor cedió sus propios derechos, siendo Dios. Y esto lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Por eso nuestro ejemplo siempre tiene que ser Cristo, no otro.
Miren, el mundo no tiene un buen concepto de los que sirven, ¿cierto? ¿Ser un siervo es estar en la posición más alta? No, es en la posición más baja. Por eso es que no nos gusta estar ahí. Nadie se enorgullece de su trabajo como sirviente. De hecho, la mayoría de la gente se avergonzaría de que lo llamaran sirviente. Sin embargo, el creyente no debe vivir para las opiniones o aplausos de los hombres, sino para agradar a Dios y ser aprobado por Él. ¿Mm? Porque si usted todavía sigue viviendo tras los aplausos de los hombres, pues revísese, porque entonces no está haciendo lo que tiene que hacer para quien lo tiene que hacer. ¿Mm? Entonces, ¿cuál tendría que ser nuestra actitud como creyentes respecto al servicio? ¿Mm? Quinto punto allí tengo yo. ¿Cuál tendría que ser nuestra actitud como creyentes respecto al servicio? En mis comienzos como creyente, solía pensar que los únicos que podían servir eran los que estaban allá de pronto al frente en el púlpito, ¿sí o no? Los pastores, ¿cierto? Los evangelistas, los misioneros. ¿Mm? No, es que es un privilegio limitado para algunos, ¿cierto? Que están en las iglesias. Pero luego el Señor me mostró algo diferente. No, es que el servicio es para todos. ¿Mm? Usted debe tener una actitud como siervo siempre. ¿Mm? Porque porque más bien el servicio es un llamado. ¿Mm? El Señor nos llama a servir. Una vez el Señor nos ha dado la salvación, ¿mm? Una vez hemos podido conocerlo a Él, que hemos visto su ejemplo, pues realmente no deberíamos tener excusas. Como les decía ahorita, no tenemos excusas para no servir. Entonces, nuestra actitud como creyentes respecto al servicio, por lo menos tengo dos acá. Una actitud de agradecimiento. Acompáñame por favor a Hebreos 12:28 y lo voy a leer en Reina Valera, que me parece que cumple más con el propósito para este momento especial de la enseñanza. Hebreos 12:28 en Reina Valera dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, cuando Pablo acá se refiere a un reino inconmovible, o el autor de Hebreos, aquí se está refiriendo al nuevo cielo y a la nueva tierra que el Señor nos da. ¿Como consecuencia de qué? De que hemos sido salvados. ¿Cierto? El agradecimiento nuestro viene es porque hemos sido salvados. Y dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Teniendo gratitud porque Él ya hizo la obra en nosotros, porque Él ya nos salvó, porque Él ya nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Mientras más agradecidos seamos por la gracia y el amor de Dios en nuestras vidas, mayor será nuestra disposición, compromiso y determinación para amar y servir a otros, aun cuando sean difíciles de amar. ¿Sí o no? No somos fáciles, somos complicadísimos. No complicados, complicadísimos. Pero el amor supera todas las barreras. ¿Mm? Ese es el ingrediente clave para servir. Hay quien sirve por dinero, porque es su trabajo, pero no tiene amor. Es porque le toca. Pero la única paga que podemos nosotros recibir, ya la recibimos. ¿Mm? Y fue la gracia del Señor. ¿Mm? La pregunta sería, ¿de qué manera estamos agradeciendo el perdón que Dios nos otorgó? La mayoría de nosotros estamos más agradecidos con Dios por haber transformado nuestra vida, ¿cierto? Pero ¿será que ese agradecimiento se está convirtiendo en acción? ¿Realmente estamos actuando como consecuencia de lo que el Señor ya hizo en nuestra vida? Porque la teoría no la sabemos todas, ¿sí o no? Está aquí en la cabeza. La teoría aquí en los libros, aquí en la palabra del Señor. Pero tenemos que ser consecuentes con nuestra fe. ¿Y nuestra segunda actitud cuál sería? La de humildad. Yo no puedo servir con altivez o con orgullo. Así ve, mire yo cómo sirvo de bien. ¿Mm? Mire yo cómo hago de bien las cosas. Apláudame. Filipenses 2:1 al 4, ¿qué nos dice? Por tanto, si sienten algún estímulo
en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en el alma y pensamiento, les dice Pablo allí. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Es claro, considera a los demás como más importantes que usted mismo. También nos cuesta. Entonces, fíjense que para servir hay que pagar algunos precios, ¿cierto? Hay que pagar el precio. ¿Mm? Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Entonces, no todo puede girar en torno a nosotros. El éxito del servicio no está en mí, está en el otro. Está en los demás. Nuestro servicio a Dios y a los hombres no debe realizarse con un espíritu de queja y de reproche, sino con alegría y por amor. Si usted se queja, hermano, da vivienda, ¿cierto? Está en el lugar equivocado. Porque tenemos que saber a quién le estamos sirviendo. Dios nos llama a una vida de servicio. Y un siervo en primer lugar no debe velar por sus propios intereses, sino por las necesidades de los que lo rodean, como nos lo dice aquí ese pasaje. Por eso no hay un lugar específico de servicio. No es que yo solo me dedico a lavar las copas el domingo y ese es mi servicio. No, no hay un lugar específico de servicio, porque toda nuestra vida tiene que ser de servicio para el Señor. Toda nuestra vida. No tenemos un traje de siervo para ciertas horas del día. Pueda servir. Entonces están, pasaron 2 horas, me quito el traje del servicio. ¿Será que eso es lo que quiere el Señor? El servicio cristiano o el siervo cristiano lo es las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es decir, 7:24 tenemos que estar disponibles. Ese es el servicio, o más bien el concepto del verdadero siervo. Entonces, esa es la actitud como creyentes. Como sexto punto tengo yo acá, entonces, ¿por qué debemos servir en la iglesia local? ¿Por qué debemos servir en la iglesia local? Entonces, si nos damos cuenta, pues en las iglesias locales debo tener un orden, ¿no? No todos pueden predicar aquí desde el púlpito, no todos pueden ser ujieres, no todos pueden ser profes de escuela dominical, no todos pueden estar ayudando en la cocina, no todos pueden estar en sonido, ¿o sí? No, todo debe tener un orden. Para que una iglesia local, funcione, todos los miembros han de poner al servicio del Señor los dones que recibieron de parte de Él. Voy a volver a repetir esa frase. Para que una iglesia local funcione, todos los miembros han de poner al servicio del Señor los dones que recibieron de parte de Él. Y aquí aprovecho y hago la cuña. Si usted cumple como con los requerimientos, ¿cierto? Que el Señor nos manda de ser un miembro de la iglesia local, de haberlo aceptado como su Señor y Salvador, de haberse bautizado, ¿cierto? Está apto para servir. Necesitamos manos en nuestra iglesia local. En cada ministerio necesitamos manos. Para que nuestra iglesia local funcione bien, necesitamos que cada uno de ustedes ponga al servicio de la iglesia local, ¿cierto? Los dones que el Señor le ha dado. Dios nos ha dado dones para servir a los demás, no para nuestro propio beneficio, nuestros propios intereses, sino para la edificación de la iglesia, como ya lo hemos venido diciendo. Entonces, miremos ahora por qué cobra vigencia que debemos pertenecer a una iglesia local y por qué debemos servir en el lugar donde nos congregamos. Y aquí vamos a 1 Corintios 12:12, por favor acompáñenme allí. 1 Corintios 12:12 al 27, porque creo que aquí es completamente claro el mensaje que el Señor nos da, porque aquí nos está hablando, o le está hablando Pablo a los Corintios, de que son un mismo cuerpo. Aquí vamos a hablar del cuerpo del Señor.
¿Ya estamos ahí? Entonces, 1 Corintios 12 al 27, ¿qué nos dice? De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante, al ser muchos, forman un solo cuerpo. Recuerden que estamos hablando del por qué, ¿cierto? Debemos pertenecer a una iglesia local y por qué debemos servir a la iglesia local. Porque somos un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, oiga, como soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, oiga, como yo no soy ojo, entonces no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Miren, los que somos creyentes no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y Dios en su soberanía hace con los suyos como mejor le parece. Señor, es que ahí no me gusta estar, pero ahí es donde te quiero tener. Porque ahí es donde yo quiero que tú hagas mi obra, porque ahí es donde yo quiero que tú sirvas. ¿Sí se dan cuenta? Y esta semana, la semana pasada lo veíamos en el devocional con los chicos. Les decíamos, es que cuando usted ya pasa a la familia de Dios, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, es decir, ya no podemos hacer lo que se nos antoja o lo que a nosotros nos parece. En realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció a Él, en su soberanía. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, oye, no te necesito, ¿cierto? Ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían. Dedo meñique del pie. ¿Cierto? El de, uy, pero vaya usted pierde el dedo meñique del pie, pierde el equilibrio del cuerpo. Eso le pasó a un compañero de trabajo casualmente. Decía, oiga, no, realmente pierden el equilibrio. Y es el dedo meñique del pie. Entonces aquí no podemos decir, no, yo no necesito a los de escuela dominical, no necesitamos a los sugieres, no necesitamos al sonido. No, el Señor nos hizo todos para articularnos, para que todo funcione. Bien, a fin de que no haya división en el cuerpo, perdónenme, sí, ahí vamos, ¿cierto? A fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si ven, aquí nos vuelve a decir, oiga, preocúpese por el uno por el otro. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Miren, hace 6 meses tuve un problema en una muela terrible. Y créanme que la muela no quedaba ahí con su dolor y el cuerpo dormía tranquilo. No, no dormía. ¿De acuerdo? O sea, si un miembro se duele, los demás se duelen con él. Si un miembro se alegra, los demás nos alegramos con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, profetas, etcétera, etcétera. Hasta ahí vamos. Lo que quiero que entendamos es que somos parte del cuerpo y nos necesitamos los unos a los otros. Por eso es que yo necesito entender qué tipo de miembro soy en la iglesia. Si vengo para comprometerme o si solo vengo para venir. ¿Sí ven? Por eso lo importante de habernos metido en ese contexto. ¿De acuerdo? Bien. Pero entonces, Jorge,
¿Cómo sé cuál es el don que tengo? ¿Cierto? Según la Biblia, cada cristiano ha recibido por lo menos un don espiritual. O sea, el Señor no nos mandó como en peloticos, ¿no? Nos mandó por lo menos con un don espiritual para usarse en el servicio del cuerpo de Cristo. Ya está haciendo calor. Perdón. La gracia de Dios es multiforme, es decir, puede darse a través de muchos dones. Y cada quien tiene el suyo. Si todos los cristianos pusiéramos a trabajar nuestros dones recibidos por Dios, entonces se llevaría a cabo con eficiencia la obra que Dios quiere que se haga. Pero como no es así, todo lo que tenemos proviene de Dios, por lo tanto ha de ser empleado en el servicio a Dios, incluso nuestros propios recursos, ¿cierto? Los recursos que tenemos nosotros y cuando somos creyentes, ¿cierto? Lo entendemos es que realmente provienen del Señor. Por lo tanto, un paso importante para determinar la mejor forma de servir en la iglesia local es descubrir cuáles son nuestros dones espirituales. Por supuesto, no siempre tenemos que saber, ¿cierto?, cuál es nuestro don antes de empezar a involucrarnos en la iglesia local. De hecho, generalmente descubrimos nuestros dones mientras servimos en los diferentes ministerios. Y lo hemos hecho así con varias personas, con varios hermanos. Oiga, yo quisiera hacer algo, pero venga, vaya para escuela dominical. Venga, Ujieres, venga, como que tiene buena voz, venga, porque no canta. ¿Sí? Entonces, a veces terminamos descubriendo nuestros dones cuando nos involucramos en la iglesia local, cuando levanto la mano y digo, oiga, aquí estoy, quiero servir, ¿cierto? Porque para eso he sido llamado. ¿Sí se dan cuenta la diferencia? Pero entonces, hasta que no tenga la revelación del Señor y que me diga es que tú tienes X o Y don, entonces no sirvo. No, involucrémonos para servir. Involucrémonos para servir. A veces no es tan fácil descubrir los dones espirituales que Dios nos ha dado, pero es mejor servir que no estar sirviendo. A menudo descubrir los dones se hace más evidente cuando estamos haciendo, ¿cierto? Mientras hacemos varias actividades aprendemos en qué somos buenos y qué nos apasiona más para la obra del Señor. ¿Sí ven? Es el hacer. Aquí tenemos un curso de discipulado que es ministerio, que es donde se identifican los dones. Si no lo ha hecho, le invitamos a que lo haga. Y si queremos mirar la lista de dones que el Señor nos muestra a través de su palabra, pues si quieren podemos ir a Corintios 12, 4, 11, por ejemplo. Rápidamente los miramos. Unas hojitas ahí más atrás de donde estábamos. Primera de Corintios 12. Simplemente como para que nos demos cuenta que ya el Señor en su palabra nos muestra que hay unos dones. Aquí mi objetivo en esa enseñanza no es profundizar en el tema de dones, pero simplemente que los conozcamos. Entonces nos dice aquí, a partir del 4, dice, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. Perdónenme, es 12. ¿Sí ven? Ya, la primera de Corintios 12 era una hojita aquí atrás, perdónenme la vida. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Si ven que la palabra es reiterativa, para el bien de los demás, para el otro. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del Espíritu Santo, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecías, a otros discernir espíritus, a otros el hablar en lenguas, al otro interpretarlas, ¿cierto? Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu. Es decir, es imposible servir al Señor si no tenemos al Espíritu del Señor en nuestra vida. Es imposible. Como vivir la vida cristiana sin el Espíritu del Señor. Es imposible. Listo. Y ahora sí vamos a Romanos para complementar esta lista. Si quieren ahí en Romanos 12. Romanos 12, desde el versículo 3, dice, por la gracia que se me ha dado,
Les digo a todos ustedes que nadie tenga un concepto de sí más alto de que debe tener. ¿Sí ven? Humildad. Sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, aquí nos vuelve a hablar Pablo a los romanos de que somos un cuerpo, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción a su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Entonces, seguramente luego se podrán profundizar en cada uno de estos dones y mirar a ver el Señor dónde quiere que yo actúe conforme a esto. Los cristianos deben usar sus dones espirituales porque servir a Dios no es un trabajo de un día, no es el trabajo de hoy domingo, para sentirme bien, sino un trabajo, como ya lo dijimos, 24/7. Todos los cristianos de todo el mundo deberían estar sirviendo en sus iglesias locales. ¿Sí o no? Hay iglesias locales en todo el mundo, deberían estar sirviendo en sus iglesias locales y buscando oportunidades para servir también fuera de las paredes de la iglesia local. Ah, no, es que yo sirvo solo en mi iglesia local y los de afuera, chao. No, afuera es donde más nos necesitan, de hecho. Un miembro de la iglesia local debe tener claro su propósito como miembro en la iglesia local. Un miembro en una iglesia local es un miembro que sirve. Algunas personas vienen a la iglesia de pronto por lo que pueden recibir en la iglesia local, ¿cierto? De pronto una buena enseñanza, la bendición de poder compartir con otros. Pero un miembro comprometido no solo viene a la iglesia por lo que puede recibir, sino también por lo que puede dar, ¿cierto? El poder ministrar a otros, el poder ayudar a otros, ¿cierto? Y vuelve y juega el ejemplo, pues nos lo da el Señor Jesucristo. Para el caso de Aposento Alto Musú, nuestra iglesia local, pues evidentemente hay ciertas actividades o ciertas responsabilidades que no pueden hacer todas las personas. No podemos poner un profe de escuela dominical que no sea creyente, ¿o sí? O no podemos poner a alguien que dé, por ejemplo, un curso de discipulado que no sea creyente o que no esté preparado para ello. Entonces, en efecto, hay algunas responsabilidades que, si bien las tenemos como creyentes, debemos tener claro o tener como el propósito como creyente, que estando en una iglesia local, pues debemos saber el Señor dónde quiere que actuemos o que obremos. Entonces, por ejemplo, para ser parte del liderazgo de la iglesia local, para enseñar en los cursos de discipulado, para ser profe, para cantar en el coro, para ser parte del sonido, para ser parte de Ujieres, pues debemos cumplir con unos requisitos, ¿de acuerdo? Debemos cumplir con una preparación para ser parte de los ministerios y del servicio en la iglesia. De hecho, pues hay mucho para hacer. De hecho, trabajo sí hay en la iglesia local. Para que reflexionemos en esto, dice, si un creyente no quiere ser miembro activo de una iglesia local, entonces algo pasa. Algo anda mal. ¿Sí o no? Porque si yo soy creyente, pero no quiero ser miembro activo de una iglesia local, ¿por qué no? ¿Qué está pasando en mi vida? Que puede ser aquel picaflor del que estábamos hablando hace un rato. Porque un creyente no querría ser miembro de una iglesia local si cumple con los requerimientos. Un verdadero creyente pertenece a la familia de Dios. Una persona salva necesita identificarse con otras personas que son salvas. Por eso necesitamos congregarnos. Si queremos servir al Señor en lo que Él quiere que le sirvamos, ore al Señor por eso. Si están orando al Señor para servirle al Señor, para saber cuál es su voluntad en ese sentido, nosotros mismos nos encargamos de habilitarnos o de inhabilitarnos.
Nosotros mismos ponemos la talanquera, ¿cierto? Yo iré, Señor, dicen algunos, pero otros dicen, no, yo no. Pues si yo no voy, tranquilos que el Señor mandará otro. Pero los que nos perdemos la bendición de servir somos nosotros, porque siempre será mejor dar que recibir. Esa es la gran bendición. ¿Mm? Siempre nos encargamos a veces de habilitarnos o inhabilitarnos. ¿Mm? Si usted es salvo, ¿qué le impide poner sus dones al servicio del Señor? Si usted es salvo, ¿qué le impide poner los dones al servicio del Señor? Y ya para finalizar, el último punto, entonces, ¿por qué el Salvador desea que sirvamos a los demás fuera de la iglesia local? Veíamos ahorita que debemos buscar oportunidades para servir también fuera de las paredes de la iglesia local. Veamos un ejemplo en 2 Corintios. 2 9, del 12 al 15. Segunda de Corintios 9, del 12 al 15. Y Pablo está diciendo acá, esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con que ellos, y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Y Pablo simplemente está hablando seguramente de una ofrenda, de una ayuda que le prestaron en su momento para poder seguir adelante. Pero esto nos ayuda a entender que servir es un estilo de vida como creyentes. No solo servimos en la iglesia local, sino que en todas las esferas de nuestra vida debemos tener un espíritu de servicio, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Mm? Es por medio del servicio en amor a otros que la obra del Señor se lleva a cabo, ¿cierto? Porque estamos evangelizando a otros. Muchas veces lo que siempre nos han dicho o hemos dicho es que la mejor Biblia abierta que alguien puede ver es su propia vida, su ejemplo, su servicio, ¿o no? ¿Mm? O porque estamos atendiendo las necesidades de otros. ¿Se han preguntado si están sirviendo a los de su propia casa? Por ejemplo, los que somos esposos, los que tenemos hijos, estamos dando ejemplo de servicio en nuestra propia casa. ¿Mm? Y esto lo recalcamos mucho en el ministerio de Ujieres. No es posible que usted venga a servir a la iglesia y deje su cama extendida. Deje la loza sucia. ¿Sí? Son cosas mínimas. Pero en su casa a veces lo pueden reprochar por eso. No, va a servir a la iglesia local, pero en su casa cero ujier, cero servicio. ¿Mm? No es posible que vengamos a servir a la iglesia local y en nuestra propia casa no lo hagamos. Debemos ser sensibles ante la necesidad de nuestro prójimo, no solo en la iglesia local, sino también donde el Señor nos permita estar. Miren, podemos identificar necesidades en nuestro trabajo, en la universidad, en el colegio, en la calle. ¿Mm? Santiago nos da un ejemplo que a mí siempre me ha golpeado duro, ahí en capítulo 2, versículo 14 al 16. Santiago 2, 14 al 16 dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse o carece del alimento diario y uno de ustedes le dice, vaya en paz, tranquilo, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le ha dado lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá esto? Así también la fe por sí sola no tiene obras. Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. ¿Mm? Algunos de nosotros le pedimos a Dios en oración que bendiga a las personas que tienen diferentes necesidades. Y cuando tenemos la oportunidad de servirles, no hacemos nada por ellos. Debemos recordar que Dios hace su obra por medio de nosotros. Cuando nos ayudamos mutuamente, ¿cierto? Estamos sirviéndole al Señor.
siempre habrá más necesidades que obreros. ¿Sí o no? Siempre habrá más necesidades que obreros. Y allá en Mateo 9:37 nos lo recuerda el Señor Jesús cuando nos habla a través de la cosecha abundante. Oiga, mire, la mies ya está lista. Y los obreros, pocos. Pocos los que sirven. ¿Mm? La mies está lista. Nunca será un problema encontrar una necesidad en una iglesia local o fuera de ella. Créame, siempre van a haber necesidades. Siempre. Ese no es el problema. Ese no es el problema. Siempre hay mucho trabajo por hacer. Desde evangelizar a la comunidad, que es algo a lo que estamos llamados todos los creyentes, ojo. Mateo 28, ¿no? La gran comisión. Esa es la labor de todo creyente, evangelizar a los demás. ¿Mm? Hasta la limpieza del local. ¿Mm? Hace parte de. Todo cristiano debe sentirse responsable por lo que Dios le ha dado, para ocuparse en administrar sus dones y comprometerse con el Señor a usarlos. Somos responsables de eso. Acuérdese de la parábola de los talentos. Cada miembro de cada iglesia local debe estar sirviendo de alguna manera. Y cada siervo del Señor debe recordar que servir va mucho más allá. Servir es amar a los demás. Servíos por amor los unos a los otros, nos dice Gálatas 5:13. Y así dice la palabra del Señor. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y hace 8 días, casualmente, viendo el pasaje de Mateo 22, 37, 39, donde al Señor le preguntaban, diga, pero ¿cuál es el mandamiento más importante? El Señor Jesús decía, amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que pasa es que ama a tu prójimo como a ti mismo, y lo revisábamos hace 8 días, en el breve devocional que teníamos, es que si yo no amo a Dios, si yo no he conocido al Señor, va a ser imposible que usted cumpla ese segundo mandamiento, porque uno contiene al otro. ¿De acuerdo? Si usted no ama al Señor, va a ser bien difícil que usted pueda amar a su hermano y lo pueda servir con amor. ¿Mm? Es bien difícil. Entonces, casi que el ingrediente especial es el amor para poder servir a los demás. Servir fuera de las paredes de la iglesia local puede tener muchas formas. Muchas formas. Visitar a los enfermos, visitar al anciano que se siente solo, visitar a las viudas, ¿cierto? Llevarle al mercado a una familia que usted sabe que tiene necesidad. De pronto cuidar los niños de una joven pareja para que pueda salir a cenar una noche. Si quiere, apúntenos ahí. Puede ser. Oiga, hermano, ¿qué va a hacer el viernes? No, mire, le cuido a los niños y usted sale a cenar con su esposa. ¿Cierto? Eso también hace parte del servicio. Hoy estaba pensando que quería saber cómo estabas. Una llamada a un hermano. Oiga, Pedrito, me acordé de ti y quería saber cómo estabas, hermano. ¿Cómo te puedo servir? Una llamada. A veces nos acostumbramos a vernos aquí cada 8 días. Oye, no supe que estabas enfermo, hermano. ¿Cómo así que? ¿Cierto? Y nos suele pasar una llamada. Eso es servicio a los demás. Los cristianos podemos estar muy ocupados haciendo tareas de servicio como las que mencionamos anteriormente, pero hacer infinidad de tareas sin amor es vanidad. Primera de Corintios 3. Mientras servimos a Dios y a los demás, hagámoslo siempre con un espíritu de humildad y de amor fraternal, como nos lo menciona Filipenses 2, del 1 al 7. Ya hasta la recta final. Estimado hermano, la invitación, ¿cuál es? A que no pase ningún día de su vida sin que en su corazón haya ese deseo ferviente de servir a Dios de cualquier forma que sea. Que ese servicio a Dios sea como ese fuego que hay dentro de nosotros y que arda cada día más y que nunca se apague. Esa es la invitación. El último pasaje para terminar está en 1 de Timoteo 4:14. Lo voy a leer en las dos versiones, tanto en Reina Valera como en Nueva Versión.
Le dice Pablo a Timoteo, ejercita el don que recibiste mediante profecía. Es decir, esa revelación por parte de Dios para mostrar el propósito de Timoteo, ¿cierto? Ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Y en Reina Valera dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos por el presbiterio. Entonces, trabajo sí hay, mis estimadas. La iglesia local los necesita. Levante la mano y pregunte, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay para hacer? Estamos comenzando el año. Y qué mejor comenzar el año que levantando el Señor y diciendo, oiga, este año quiero hacer parte de un ministerio. Quiero hacer parte de el servicio para el Señor. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, queremos darte muchas gracias, Señor, porque una vez más nos has permitido estar expuestos a tu palabra. Una vez más hemos recibido, Señor, la exhortación que tú nos haces como creyentes, Señor, a servir. Perdónanos, Señor, porque a veces se nos olvida, Señor, que no se trata de nosotros, Señor, sino que se trata de ti, se trata de nuestro hermano, se trata de nuestro prójimo, se trata de nuestra esposa o esposo, de nuestros hijos. Se trata de servir al otro, Señor. Gracias, Padre, porque el Señor Jesucristo, Señor, se mostró como un siervo siempre desde que llegó a este mundo, a hacerse como uno de nosotros, Señor, naciendo en un pesebre, hasta ser obediente, hasta la muerte de cruz, hasta morir por nosotros por amor en una cruz, Señor. Si eso no nos motiva, Señor, si eso no nos inspira para servirte, Señor, nada podrá hacerlo. Oramos, Padre, para que mis hermanos y yo, Señor, en esta congregación realmente tengamos claro que nuestro llamado como creyentes es a servirte a ti y servirle a los demás por amor y en amor. Queremos alabarte y bendecirte, Señor, y agradecerte por este maravilloso tiempo, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor los bendiga y no se olviden de la invitación. Invitados a servir.